The Beginning After the End. Capítulo 514. Siempre su humilde siervo. Desde el punto de vista de Caerá de Noir. Mierda. El suelo estalló a mi lado, elevándome por los aires y haciéndome girar. Mi cresta se ensanchó y el viento me empujó los hombros y los talones, enderezándome antes de aterrizar suavemente sobre el suelo revuelto del campo de batalla. El maná se encendió en mi vestimenta dicatiana, y un humo ilusorio y llamas me envolvieron, disfrazando mi forma física antes de saltar de mi cuerpo y surgir en un puñado de copias tenues de mí misma. Un instante después, un chorro negro de viento vacío y fuego espiritual abrazó el suelo a solo unos metros a mi derecha, atravesando a una de mis duplicadas. Ni siquiera tuve tiempo de mirar a mi alrededor y orientarme antes de lanzarme a un lado mientras varios rayos negros más diezmaban el suelo a mi alrededor. Apuntando a lo loco, contraataqué con los 7 orbitales activos, cada uno de los cuales emanaba un rayo negro similar. Sentí, más que vi, el fuego del alma rebotar en una poderosa señal de maná. Espectros, pensé mientras me arrastraba por el suelo, con mis duplicados moviéndose a mi alrededor, derritiéndose y reapareciendo en diferentes lugares para ocultar aún más mi ubicación. Apenas se había desvanecido mi contraataque cuando retiré los orbitales a una estructura defensiva. Los 7 fragmentos plateados, zigzagueando como pajarillos a mi alrededor, se conectaron entre sí, y su maná almacenado se fusionó formando una barrera. Un instante después, otro rayo impactó, esta vez directamente en mi escudo. La barrera se rompió y contuve el aliento mientras me extraían maná para reponer los orbitales. Desesperada, busqué un lugar seguro donde refugiarme, sabiendo que no podría soportar otro golpe así. Si no fuera por la mayor fuerza y poder que había adquirido desde que conocí a Grey, o a Arthur, ya estaría muerta, lo sabía. El campo de batalla era un caos. El humo y la penumbra lo ocultaban todo, y el constante destello de los hechizos me cegaba aún más. El ejército leal original había sufrido grandes pérdidas en el primer intercambio, pero podía oír las órdenes gritadas y sentir cómo sus grupos de batalla se reorganizaban mientras nuestras fuerzas quedaban atrapadas entre ellos y las bestias que salían de los 2 portales de las Relictoms. La aparición de un grupo de batalla entero de espectros justo cuando Arthur desapareció en Taegrin Kaelum fue la sentencia de muerte de nuestra capacidad de permanecer organizados. Antes de que pudiera encontrar un lugar donde refugiarme, 2 atacantes leales me vieron en la penumbra. Estaba atrapada entre ellos y el espectro a mis espaldas, al que ni siquiera había podido ver bien. Transcurrió otro instante, y sentí una oleada de maná tras mí. El espectro se preparaba para otra descarga. Un destello amarillo anaranjado brillante iluminó la oscuridad, cegándome temporalmente. Una intención brillante chocó con la oscura firma del espectro, y una ráfaga de viento arrasó con el humo y el polvo a varios cientos de metros a la redonda. CHUL. Los 2 Strikers habían dado medio paso al frente antes de retroceder al sentir el impacto. No dudé, con el viento impulsándome al saltar hacia adelante, recorriendo los 15 metros de un solo salto y girando mi espada en 2 rápidos cortes. El primer Striker apenas logró levantar un brazo cubierto de piedra para desviar el golpe, pero mi espada resbaló y lo alcanzó en la sien. El miedo hizo que el maná del segundo Striker vacilara, y las llamas alrededor de su espada se atenuaron justo cuando la mía chocó con ella. Su acero barato se quebró en la empuñadura, y la hoja roja de mi arma se clavó en sus costillas. Antes de que sus cuerpos tocaran el suelo, salté sobre una roca, que yacía entre los restos aplastados de una gran tienda. Desde allí, por fin pude echar un vistazo al campo de batalla. CHUL se enfrentó a 3 espectros a 50 pies sobre el campo de batalla. Un hombre de 4 cuernos y brillantes ojos rojos, agarró el mango del arma de CHUL en una mano mientras arañaba su garganta con la otra. Llamas negras crepitaban contra el brillante fuego naranja del fénix, emitiendo bengalas silbantes que se estrellaban en el campo de batalla bajo sus pies. Dondequiera que caían, los hombres gritaban y morían. El segundo espectro, una mujer tan envuelta en sombras que no pude distinguir sus rasgos, envió zarcillos para envolver las muñecas y los tobillos de CHUL, evitando que se soltara del primero. Un hombre enorme con cuernos que se curvaban hacia abajo por su mandíbula disparó balas brillantes como diamantes negros que estallaron con ácido al impactar,
cada una encontrando su objetivo contra CHUL mientras los otros espectros luchaban con el medio Fénix. En tierra, las fuerzas de Wolfram luchaban por reorganizar sus líneas. Tras la ruptura de los Traikers, los escudos y los conjuradores fueron repelidos hasta el punto de no poder avanzar más debido a la barrera que rodeaba Taerin Kaelum. Desaparecida esta, se replegaban y se reagrupaban, mientras los Traikers avanzaban desde el paso de montaña. Su número ya se había reducido al menos a la mitad. Sin embargo, nuestros propios soldados también se vieron obligados a adoptar una posición defensiva, acurrucándose bajo la protección de sus escudos y una nube errante de magia del vacío controlada por Ceres, a quien no podía ver a través del caos. En las crestas, los monstruos seguían saliendo a raudales de los portales de las Relictoms. 4 de las exoformas de Artur se alzaban en cada meseta, masacrando a las criaturas a medida que aparecían. Creí haber visto una atravesada por una enorme púa de hierro sangriento, y no sabía a dónde había ido la última exoforma. Todo esto lo asimilé de una sola mirada, con la mente acelerada. CHUL es el combatiente más fuerte del campo de batalla, por eso lo están atacando. Si lo eliminan, poco podremos hacer los demás contra ellos. La habilidad de Ceres para destruir la conexión entre un mago y su maná es poderosa, pero cuando se agrupan así, los espectros son más fuertes. Sentí la acumulación de maná un instante antes de que un hechizo me alcanzara, una bala de hielo que se estrelló contra el maná que cubría mi piel, pero aún así me derribó de la roca donde estaba posada. Mis orbitales se movieron en la dirección de donde provenía el hechizo, y mi mirada se cruzó con la de un conjurador, oculto tras un escudo cristalino de maná y flanqueado por 2 Traikers. Su escudo cerraba la marcha, 6 metros detrás de ellos. Apretando los dientes, inyecté maná en los orbitales. El fuego del alma brotó de las 7 púas plateadas, y el escudo cristalino se expandió para proteger a todo el grupo de batalla. El cristal se hizo añicos al impactar, el sonido resonó como un signo de puntuación por todo el valle, y el fuego del alma atravesó a los 4 magos casi simultáneamente. El escudo apenas tuvo tiempo de que sus ojos se abrieran un poco antes de que el rayo le quemara la cavidad torácica. Se necesitaba menos energía para infundir fuego del alma en su carne y dejarlos arder desde dentro, pero una muerte así era lenta e innecesariamente cruel. Hubo una ráfaga de aire y fuego, mis oídos se taparon y la colisión de firmas de maná me dejó sin aliento. Caí de bruces al suelo cuando una sombra pasó sobre mí, y el espectro de 4 cuernos arrolló varias hileras de tiendas cercanas. Me puse de pie de un salto y corrí hacia donde había caído el espectro. A lo lejos, una solitaria figura revoloteaba alrededor de las fuerzas alacrianas, bombardeándolas con hechizos. Reprimiendo mi firma lo mejor que pude en el fragor del combate, mantuve la atención fija en el final del largo surco dejado por la caída del espectro, atenta a cualquier indicio de movimiento o destello de poder. Por la constante firma de maná, supe que el espectro no estaba muerto, pero su aura estaba debilitada. El fuego del alma se encendió alrededor de la hoja roja de mi espada, y retrocedí para atacar justo cuando llegué al borde del cráter, y mi pulso se aceleró cuando lo encontré vacío. Algo me agarró del pelo por detrás y sentí que mi cabeza empezaba a dar un tirón hacia atrás. Reaccionando de la única manera que se me ocurrió, mi arma, ya preparado para atacar, lo giré en mis manos para ajustar el ángulo de la hoja, luego este cortó mi largo cabello, cortándolo limpiamente. Me tambaleé hacia adelante ante la repentina liberación de tensión y me lancé en una voltereta que me hizo levantar nuevamente para enfrentar a mi oponente. El espectro de 4 cuernos miró fijamente mi mechón de pelo azul oscuro, arrugando la nariz con asco. ¡Qué barbaridad!, refunfuñó, tirando mi pelo al suelo a sus pies. Entonces, sus ojos se posaron en los míos. Dime, maga, ¿cuál es tu nombre de sangre? Por tu cobardía, me encantaría dar caza a tu linaje y exterminarlos uno a uno. Tragué saliva con dificultad, incapaz de romper el contacto visual con el espectro. Mis órbitas oscilaban entre estados mientras mis pensamientos vacilaban. No podía luchar contra esta criatura uno contra uno. Mi atuendo dicatiano estaba repleto de maná, pero retuve los efectos del hechizo. Incluso con mis ilusiones, darme la vuelta y correr probablemente resultaría en una muerte aún más rápida que intentar luchar. El espectro se burló. Cagada de miedo.
No importa. Eres de Britra, alguien podrá identificar tu cabeza después de que te la arranque del cuello. Dio un paso casual hacia mí. Humo y fuego salieron de mí, ocultando mi cuerpo y formándose en una docena de copias idénticas. El espectro dudó, recorriendo con la mirada la colección de figuras indistintas antes de fijarse directamente en la mía. Una sonrisa irónica le torció el rostro con crueldad. Patética. Tú realmente no. Una descarga de hechizos golpeó al espectro, pero este no se movió, ni siquiera pestañeó. Dos grupos de magos se dirigían hacia nosotros, separados del grupo principal. El espectro alzó una mano, y un abanico negro de fuego del alma y viento vacío emanó de él. Los escudos conjurados se rompieron como cristales cuando el abanico dividió a los 9 magos en un instante. Al retraerse la magia, sus cuerpos se desparramaron por el suelo, cada uno cortado limpiamente en dos. Invertí aún más maná en mi atuendo, concentrándome en perderme en medio de las copias. Mis orbitales se expandieron, formando un halo aleatorio dentro del grupo y lanzando rayos de fuego espiritual al espectro mientras me preparaba para esquivar su contraataque. Una figura negra, ondeando con el reflejo dorado de la herida superior, voló sobre mi cabeza y se estrelló contra el espectro. La colisión inmediata desencadenó otra onda expansiva, lanzándome hacia atrás 4,5 metros, interrumpiendo momentáneamente mis orbitales, que volaron en todas direcciones. Una figura rechoncha, envuelta en lo que parecían diamantes negros, golpeó al espectro con un martillo descomunal. El suelo a su alrededor se agrietaba a medida que se hundía con cada golpe, y la gravedad distorsionada, visible, retorcía el aire al extraer polvo y humo. Al reconocer la figura de la lanza Mika Earthborn, eché un vistazo atrás, hacia donde la fuerza principal leal había estado repeliendo sus ataques hacía apenas unos momentos. Los había dejado en desorden, pero no menos de 10 grupos de batalla se habían separado y se acercaban a nuestra posición. Respiré hondo para fortalecerme y estabilicé el flujo de maná a través de mi atuendo. Las copias dispersas, de humo y fuego, rodearon al espectro. Algunas se lanzaban para simular ataques, otras se movían constantemente. En un momento de inspiración, extendí el camuflaje ahumado hacia Mika, y la mitad de mis copias adoptaron una nueva forma, adoptando la suya. Mis orbitales volvieron a su lugar a mi alrededor y 7 rayos de llamas negras cayeron sobre el espectro, pero parecieron rebotar sin hacer daño mientras esquivaba los golpes de Mika. Sus contraataques perforaban ilusiones humeantes pero no alcanzaban a la verdadera lanza. «Es un conjurador», le grité mientras lo veía luchar. Los espectros, como todos los alacrianos excepto las guadañas, estaban entrenados principalmente para luchar en grupos de batalla. Sin strikers que nos mantuvieran alejados ni un escudo que lo defendiera, era vulnerable. Manténlo acorralado. Sus ojos se dirigieron hacia mí y me devolvió un rayo de maná, pero atravesó a una de mis copias. El martillo de Mika chocó con su brazo extendido, derribándolo, pero el otro se abalanzó hacia ella, agarrándola por el cuello. Las llamas lamieron entre sus dedos la indistinta armadura de diamante negro. Se oyó un crujido horrible cuando la armadura empezó a romperse. Mis orbitales lo bombardearon con golpes, pero no le causaron daño duradero. Era demasiado poderoso. Con cada latido, la armadura de Mika se rompía y caía más y más. Arañó el brazo del espectro con una mano y con la otra le clavó el martillo en la cabeza, sin éxito. Los 7 orbitales controlados se juntaron frente a mí, y su poder aumentó mientras yo preparaba un único golpe concentrado en su brazo. Pero las sombras se movieron y apareció un segundo espectro, aislándome de Mika y del conjurador de 4 cuernos. Lancé el golpe, saltando hacia atrás y ajustando mi objetivo, pero las sombras absorbieron el fuego del alma. Un corte blanco apareció en la cara donde podría haber estado la boca, y luego docenas de zarcillos negros como la tinta se extendieron en todas direcciones. Me lancé hacia atrás, reorganizando mis orbitales en su formación defensiva, pero fui demasiado lenta. Los zarcillos atacaron con la velocidad de un látigo, cortando cada uno de los conjuros de mi insignia y azotándome el pecho, arrojándome al suelo. Mi visión se nubló. Motas oscuras de color negro y morado parecían absorber la luz, y pensé que me había golpeado la cabeza. Con la misma rapidez, mi visión se aclaró y rodé de lado.
El espectro sombrío me había dado la espalda y había alzado un escudo giratorio, pero una nube de magia del vacío lo devoró y luego lo embistió con fuerza. Su maná característico parpadeó. Me puse de rodillas y busqué a tientas las ataduras de los orbitales de mi brazalete reliquia. Se habían desprendido al recibir el golpe, pero volvieron a su lugar. Las sujeté con fuerza mental y las inyecté con todo el maná que pude, hasta que cada punta plateada desató un haz denso y continuo de fuego espiritual contra la espalda del espectro escudo. Ella giró a una velocidad inimaginable, y un segundo escudo de sombra giratorio apareció entre ella y yo. Dos rayos se colaron, golpeándola en la cadera y el estómago, pero los demás impactaron contra la barrera sin sufrir daño. Detrás de ella, más allá del espectro de cuatro cuernos y Mika, Ceres caminaba hacia nosotros, con una mirada de intensa concentración en su rostro mientras luchaba por controlar su hechizo del vacío. Mientras el hechizo de Ceres consumía la magia del hombre, Mika, ya sin la protección de mis ilusiones de humo y llamas, le asestó un martillazo en el dorso de la muñeca, rompiendo su dominio sobre ella. Su armadura estaba rota por decenas de sitios, y podía sentir el fuego del alma del espectro en su interior, quemando ya su fuerza vital. Pero la lanza no dejó de blandirla. Le clavó la cabeza del martillo en la cara con un golpe seco, luego la balanceó por encima de su cabeza y la golpeó en la rodilla. Le estrelló el mango contra los dientes y luego levantó el martillo por encima de su cabeza, pero un zarcillo de sombra del espectro escudo lo envolvió, luchando por controlarlo. En algún lugar cercano, hubo un terrible torrente de maná y una increíble explosión que casi me dejó sin aire. Ahogada por el poder, concentré toda mi atención y todo el maná que pude en mi espada por segunda vez, y corrí hacia los espectros. Varios tentáculos brumosos se lanzaron hacia mí. Mis orbitales se pusieron en modo defensivo, conectándose y formando un escudo a mi alrededor. Una masa de punta redonda, llameante con fuego de fénix, trazó una línea brillante en mi visión al pasar como un meteoro entre las sombras. La mujer y los zarcillos se desvanecieron, y el mazo se hundió en la roca sólida con un tremendo estruendo. Salté sobre el cráter resultante y mi espada dibujó un arco rojo oscuro en el aire. La cabeza del espectro de cuatro cuernos giró, gruñendo. Empujó a Mika y dirigió un hechizo que se había estado preparando hacia Ceres hacia mí. Mi espada cayó. Su mano extendida, con los dedos separados y la palma irradiando fuego negro, giró en el aire, conectada a su brazo solo por un reguero de sangre. Un instante después, el martillo de Mika impactó en un costado de su cabeza, obligándolo a caer sobre una rodilla. La magia del vacío de Ceres brotó de él, y sentí que su maná característico se desvanecía. Girando a su alrededor, ataqué con toda mi fuerza física y mágica. La piel se desgarró, la barrera de su maná desapareció, y entonces, mis brazos se sacudieron dolorosamente cuando la espada se clavó en su cuello. El fuego del alma ardía en su herida, la suya en guerra con la mía. Gruñendo como un animal, comenzó a ponerse de pie, amenazando con quitarme el arma de las manos. El martillo de Mika lo golpeó entre los hombros y se desplomó. Su martillo volvió a impactarle en la nuca, dejándolo a cuatro patas. Luego otra vez, y se desplomó. Mi espada se soltó. Mika se estremeció, luchando por levantar el martillo, mientras su concentración se desvanecía. Podía sentir el fuego del alma bajo nuestra piel. Ella se estaba muriendo. Levanté mi espada para asestar el golpe mortal. De repente, Mika salió volando mientras un zarcillo oscuro se enroscaba alrededor de su cintura y garganta. Hubo un destello, y una mujer de rostro romo con armadura de hierro color sangre chocó contra Ceres. El suelo tembló con la fuerza de sus impactos, y casi perdí el equilibrio. El espectro de cuatro cuernos rodó sobre su espalda, tosiendo sangre, pero sonriendo. Mis fosas nasales se dilataron y le clavé la espada en el esternón, atravesándole el núcleo. Su cuerpo se tensó de dolor, pero luego se relajó. Esos ojos llenos de odio se pusieron en blanco para mirarme fijamente, y respiró por última vez, sin que la sonrisa se desvaneciera. Pero al menos su fuego espiritual ya no consumirá la energía vital de Mika. Te arrepentirás, me dijo una voz siseante al oído. Saqué mi arma de un tirón y giré, pero en lugar de ver al espectro sombrío, me encontré mirando a través del campamento destruido Wolfram Redbatter, que conducía a 50 soldados leales hacia mí. No podía ver a Mika.
Cerys y el espectro con armadura de púas se enfrentaban en la distancia. Su lucha ya los había llevado muy por encima, casi a las cimas de las montañas. La fuerza del ataque de CHUL latía en mi pecho como los latidos de mi propio corazón. Pero el humo y el polvo se estaban asentando de nuevo, robándome la vista del campo de batalla. Bueno, genial, murmuré, sosteniendo la mirada bicolor de Wolfram. El pomposo imbécil hizo un alarde de señales con la mano a los grupos de batalla más cercanos, y sus fuerzas comenzaron a desplegarse. A lo lejos, oculto entre el polvo, pude oír a la mayor parte de los leales restantes avanzando hacia el centro de nuestro exiguo ejército. Con un último gesto, Wolfram avanzó con furia, y quienes lo seguían se dispersaron para rodearme. Volví a coger mis regalías, pero esta vez sentí un tirón en mi núcleo mientras quemaba rápidamente mi maná. Me alegra que sea yo, gritó Wolfram en cuanto estuvo lo suficientemente cerca como para hacerse oír por encima del fragor de la batalla. Mereces morir a manos de alguien que te respete. Sentí un espasmo en la mandíbula al pensar en su traición. Durante años, Wolfram había espiado a Cerys para Dragot. Lo había revelado al intentar matarme y permitir que Dragot atravesara la barrera que rodeaba a Sesklar. No importa quién te mate inevitablemente, Wolfram, morirás a manos de alguien que no te respeta en absoluto, dije, y mi voz resonó entre las ilusiones que se extendían a mis lados, ocultando aún más mi verdadera posición. Limpié la sangre del espectro de mi espada y caminé hacia los leales que se acercaban. Desde el punto de vista de Cerys Britra, mis sentidos luchaban por rastrear a los espectros restantes mientras la lanza Mika Earthborn golpeaba al de 4 cuernos contra el suelo y Caerá deslizaba su espada de su cuello. Agrona lo planeó todo con gran precisión. Primero, atraer a Artur más allá de la barrera y llevarlo al campo de Dika, un hechizo que parecía diseñado específicamente para él. Luego, los espectros, expertos en ocultar su maná, aparecen justo cuando Artur concentra la mayor parte de su fuerza en Taerin Kaelum y desaparece de inmediato. Si esperábamos encontrar a Agrona escondido dentro de su fortaleza, débil y asustado, parece que se nos negó. Antes de que Mika y Caerá pudieran acabar con el espectro, hubo una visión borrosa, y me encontré cara a cara con la única mujer en este campo de batalla que sabía que era realmente peligrosa, el espectro, Perata. La misma que había liderado el ataque contra el soberano Oludari. Levanté los brazos para protegerme de su golpe, pero la fuerza del mismo fue suficiente para lanzarme hacia atrás. Rocé contra un afloramiento rocoso y volé por los aires. Podía sentir los portales gemelos de las relictoms bajo mí, las exoformas dicatianas conteniendo a los monstruos. Silrit dirigía al resto de nuestras fuerzas en tierra. También sentía su mirada sobre mí, pero no le di la señal para que ofreciera ayuda. Perata cruzó velozmente el campo de batalla. Su figura ágil, su cabello negro azabache y sus imponentes cuernos se ocultaban tras una armadura de púas negras entrelazadas. El maná se concentró en mi mano, alargándose hasta formar un látigo negro de múltiples colas. Volé hacia un lado y chasqueé la muñeca, y el látigo crujió. Llamas de color morado oscuro danzaron a lo largo de cada cola al impactar a Perata. Su armadura de hierro sangriento ardió, convirtiéndose en una bomba. Púas ardientes explotaron hacia mí y cayó sobre el campo de batalla de abajo, pero no había ningún cuerpo de carne y hueso dentro. Levanté una barrera, disolviendo las púas que se dirigían hacia mí mientras buscaba al espectro. En el último segundo, caí, y un revés aplastante pasó zumbando por encima de mi cabeza, rozando por poco las puntas de mis cuernos. Girando en el aire, me impulsé hacia arriba con mi maná, lanzando un amplio rayo de magia imbuida de Dika, el negro salpicado de vetas de color morado oscuro. Perata detuvo el ataque con un antebrazo, dividiendo el rayo de forma que pasó volando a ambos lados, sus púas negras regenerándose tan rápido como el rayo del vacío Dika. Tu indulto ha terminado, sin sangre, gruñó el espectro cuando mi hechizo se desvaneció. Qué astuta fue esperar a que Artur se fuera, respondí con indiferencia, flotando hasta quedar frente a ella. Me han dicho que tu derrota a manos de él fue tan contundente como casual. Las púas se desplegaron lejos de su rostro para revelar la sonrisa depredadora que se escondía debajo. Agrona ha destruido a Artur Lechwin sin mover un dedo. Me ha tocado a mí barrer el resto de la basura. La miré con una ceja arqueada. ¿Reducida a la sirvienta de Agrona?
Qué patético. Su sonrisa se acentuó cuando las púas volvieron a cubrir su rostro. Soy su humilde servidora, sin sangre. Se lanzó hacia adelante, con las manos extendidas como si quisiera agarrarme por el cuello. Giré la estocada y la derribé con una rápida patada en las costillas antes de girar y salir volando a toda velocidad. El centro del valle fue absorbido por los dos ejércitos enzarzados en combate. Los escudos centelleaban, se rompían y volvían a centellear por todo el campo de batalla. A pesar de las bajas de los leales, aún superaban con creces nuestras fuerzas, pero Silrit se encontraba suelto en sus líneas de retaguardia, derribando conjuradores y escudos como si fueran espigas de trigo. 2 exoformas más de Artur habían caído bajo la marea interminable de monstruos. Chul quedó atrapado contra los acantilados cercanos por otros 3 espectros, lo que significaba que faltaba un espectro. De repente, frené, mi cuerpo se volvió pesado a medida que púas negras crecían como escarcha desde mis propias sombras, envolviéndome como la armadura de Perata. Me estabilicé y giré como un trompo, expulsando oscuras motas de vacío para descomponer su maná, y casi choqué con otra forma oscura que se formó frente a mí. Giré para esquivar un golpe a 2 manos del conjurador, pero seguía frenando mientras luchaba por defenderme del hechizo que me sepultaba. Con el rabillo del ojo, vi como el espectro desaparecido, poco más que una sombra icorosa, se materializaba detrás de Silrit. El golpe cayó antes de que mis ojos pudieran siquiera abrirse de miedo, y mi vasallo salió disparado por el suelo como una piedra, matando a una docena de magos leales en el proceso. Había movimiento a mi alrededor, una docena o más de armaduras negras con púas. Me agaché y me moví entre ellas, concentrando todo mi esfuerzo en crear una barrera de vacío a mi alrededor que su maná no pudiera atravesar, pero su control sobre su propio maná era tremendo. Liberarse de su control fue tan difícil como intentar abrir las fauces de un bore de foso. De repente, la sombra bloqueó la luz dorada que emanaba de la grieta sobre nosotros, y un trozo de tierra cubierta de árboles chocó contra los acantilados orientales, impactando justo encima del portal de las Relictoms. La ladera de la montaña se rompió con un estruendo cataclísmico, y el marco del portal se hizo añicos. Las 3 exoformas salieron despedidas de la plataforma de piedra junto con toneladas de roca, y las perdí de vista en la nube de polvo resultante. Mi látigo volvió a restallar, endureciéndose en varias lanzas de maná que atravesaron los corazones de otras tantas figuras acorazadas. Un fuego oscuro estalló en su interior, aniquilando mis objetivos, pero ninguno era la verdadera Perata. Una púa me golpeó por detrás, rompiéndose contra mi barrera del vacío, pero aún así me golpeó en las costillas como un puñetazo y me hizo girar en el aire. Un brazo con púas me rodeó la garganta por detrás, y mi maná se desató luchando contra Perata, disolviendo sus púas conjuradas mientras otras seguían formándose en su lugar. Varias armaduras más me rodearon, y los golpes comenzaron a llover. El hechizo que cubría mi piel se hizo añicos. El maná formó una esfera oscura alrededor de mi núcleo, que luego me presionó rápidamente. El hierro de la sangre se convirtió en polvo en los bordes, y cada una de las diversas formas acorazadas fue derribada. Pude ver el espacio vacío dentro de cada una, todo vacío excepto por el antebrazo que aún me presionaba la garganta, ahora expuesto. Agarré su brazo con ambas manos y hundí motas de vacío negro y morado oscuro en su carne. El maná que fortalecía la extremidad se disolvió, y me liberé. Giré mientras le retorcía el brazo y le di, con ambos pies en el pecho, lanzándome en una voltereta hacia atrás. El maná se acumuló frente a mí, y al completar mi rotación, lo liberé, una delgada línea oscura partió el cielo, golpeándola en el esternón y estallando. Perata desapareció en una esfera de un negro purísimo. A mi alrededor, las figuras acorazadas que controlaba se estremecieron y luego comenzaron a desmoronarse. Respiré hondo para tranquilizarme, buscando ya a Silrit. Estaba de rodillas, rodeado por el enemigo, el espectro sombrío se acercaba. Pero la enana lanza estaba allí, lanzando hechizos y martillazos a su alrededor, conteniéndolos. Necesitaba llegar hasta ella y Silrit antes de... Perata salió volando del vacío, con la carne desgarrada y sangrando, su maná disminuido, pero con una mirada salvaje y cruda de sed de sangre en su rostro.
Púas de hierro sangriento salieron disparadas como balas de su cuerpo, y corrió una cortina de viento vacío entre nosotros. Las púas se convirtieron en polvo contra ella, hasta que mis fuerzas me fallaron y el escudo se rompió. Un dolor intenso se apoderó de mi pierna, estómago y hombro. El mana formó una lanza sin luz en mis manos y la sostuve hacia adelante para atraparla con ella. Ella fue demasiado rápida. Con un guante de púas negras envuelto alrededor de su mano, Perata apartó la lanza de un golpe y me impactó. Salí despedida hacia atrás, incapaz de controlar mi vuelo, hasta que la piedra de la ladera detuvo mi impulso. La roca cedió, derrumbándose a mi alrededor y apagando la luz dorada que iluminaba la noche, y todo se oscureció. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si querés escuchar más historias oscuras y épicas, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, yo soy el lector silencioso, y siempre tengo un relato más para vos.